Andrés David Gómez. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo y una bienvenida a este grupo para iniciar el tema de nosotros. Mil gracias, profe, muy amable. Bueno. Aura Elsa, ¿Cómo está? buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya más adelante comenzamos. Carolina, Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Un gusto bu- saludarlo. buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. En Gracias. un momento iniciamos. San Antonio Jaramillo. Claudia Patricia Villa. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Ya en Gracias. unos momentos iniciaremos. Cristian, Profe, buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Ya iniciaremos en un momento. Sí, señor, claro que sí. Vamos con todo. Ya estoy por acá. Profesor Almirón, listo, bueno. Listo, ya. Buenas tardes, queridos amigos, compañeros, colegas extensionistas. Quiero decirles que la grabación de esta sesión ya inició, para que la tengan a disposición para cuando lo requieran en el aula. En esta ocasión, yo quiero darle la bienvenida al profesor Rodolfo Suárez Rubio. Él se presentó con ustedes en la primera sesión, pero yo quiero recordar su perfil. Él es economista especializado en gerencia estratégica de costos, con conocimiento de empresas agropecuarias y con capacidad de ofrecer la orientación necesaria relacionada con los aspectos técnicos, económicos y administrativos. Tiene amplia experiencia en programas de capacitación y formación continua, tanto en forma presencial como virtual. Es evaluador económico de proyectos de investigación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y es experto en elaboración, formulación y evaluación y ejecución de proyectos de inversión en convenio con entidades de ámbito nacional e internacional. Entonces, el auditorio es tuyo. Yo ando por acá, voy y vuelvo, pero por aquí voy a estar con ustedes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, queridos compañeros, y quedan en manos del profe Rodolfo. Muchas gracias, profesora Leonor. Entonces, pues para todos, buenas tardes nuevamente, bienvenidos y vamos a iniciar ya nuestro trabajo que vamos a desarrollar y se refiere a la gestión empresarial y vamos a iniciar tocando un tema muy importante que es la rentabilidad en el sector agrícola. Para ello voy a iniciar la presentación. ¿Ya la observan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, como les venía diciendo, inicio hoy con la gestión empresarial en el sector agrícola, perdón, en el sector agrícola, y tengo esta agenda.
la rentabilidad del negocio agrícola, economía de mercado, el extensionista con visión de futuro, el empresario del sector agrícola. Luego les comentaré una reunión en la FAO en el año 2015 para mejorar las estadísticas agrícolas y rurales. Presentamos en ese momento los costos de producción del sector cafetero por parte de Colombia. Y con base de eso iniciamos un trabajo en el sector cafetero también de crear un sistema de información de costos y presupuesto, porque necesitábamos definir los costos de producción de los cafeteros, los costos representativos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de mañana, con base de lo que miremos en la experiencia que se obtuvo logrando el sistema de información de costos de los cafeteros, pues vamos también nosotros a desarrollar un sistema similar para llegar también a los costos de producción. Y traigo un ejemplo que es con el plátano, con la producción de plátano. Eso será mañana en la charla que corresponde al día de mañana. Como siempre, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pues hablamos y escuchamos lo que necesiten conocer. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, señor. De Sí, acuerdo. señor, de acuerdo, gracias. Totalmente de acuerdo. Listo. Entonces vamos a iniciar nuestra agenda y lo primero que vamos a mirar es la rentabilidad del negocio agrícola, que es una economía de mercado, por qué es tan importante hoy tener ese marco de trabajo. Después vamos a hablar del extensionista con visión de futuro, porque hoy en día, pues, ustedes saben todo este trabajo que estamos realizando, el grupo de profesores que yo estoy en esta ocasión acompañando, estamos muy interesados en que ustedes reciban desde el punto de vista holístico la mejor preparación en los aspectos que tienen que ver con la formación de los productores del sector agrícola. Entonces, me corresponde a mí es llevarles a ustedes conocimientos económicos. Ay, menos mal, gracias a Dios, Padre. Arlen, creo que tienes el micrófono abierto. Ya lo apagué, gracias. Bueno, Gracias. Sigue, Rodolfo. gracias. Y finalmente, pues en esta parte que estamos hablando de la rentabilidad del negocio agrícola, nos vamos a dirigir al empresario del sector agrícola. Ese es muy importante porque será con las personas que vamos a trabajar. Y ahí tenemos nosotros que hacer una muy buena tarea porque hoy en día estamos necesitando es que nuestros productores tengan y cambien su forma de actuar frente a sus producciones y a su cultivo, a lo que sea su finca, y que empiece a mirarla como una empresa y tome algún tipo de decisiones. Ese tipo de decisiones que ellos van a tomar tienen que ser decisiones que verdaderamente impacten su negocio, que lo hagan más eficiente y mejoren los márgenes. Pero hay que sentarnos, hay que capacitarlos, hay que formarlos, y para eso necesitamos nosotros también primero recibir toda esta capacitación que estamos recibiendo, y tenemos que asumirla, interiorizarla y llevarla a los productores. ¿Por qué les cuento eso? Porque verdaderamente hoy en día nosotros pensamos que deberíamos estar llevando permanentemente a los productores, son razones técnico-económicas, porque sí necesitamos que sean más eficientes, que empiecen a cambiar su forma de actuar y de pensar frente a su producción, y que tome decisiones, pero las mejores decisiones. Y para ello necesitamos pues que esas decisiones que vayan a tomar sean unas decisiones que en el momento oportuno le den una mejor forma a su producción, y que ellos también empiecen a entender que lo que hagan hoy tiene que ser que sea sostenible a través del tiempo. Eso hoy en día lo estamos pensando y lo estamos necesitando. Entonces,
es básico que nosotros también estemos mirando, recibamos estos conocimientos y empecemos a trabajar fuertemente con el empresario o con el productor, que quisiéramos es que tuviera una mentalidad empresarial. Bueno, eso es como lo que quisiéramos lograr hoy en día con el sector agrícola de nuestro país. Entonces, vamos primero a trabajar en la economía de mercado. Para ello, entonces, vamos a decir, la economía de mercado, siempre cuando uno está hablando de este tema, uno le preguntan competitividad, entonces uno dice competitividad, pero para cuando uno le preguntan esa palabra, cuando en todas las expresiones que uno escucha es el término competitividad, y yo creo que esa palabra debe ser, cuando uno habla del negocio de producción y salir al mercado, debe ser que permanezcan en el mercado. Hay que hacer unos esfuerzos muy importantes, pero es para permanecer en el mercado, ¿correcto? Entonces, para eso hay que trabajar unos factores hoy en día. Esos factores unidos que los tengamos muy en cuenta, tienen que ser, lo primero que todo es la calidad del producto. Eso hay que trabajarlo fuertemente porque en eso va a responder un porcentaje muy alto en que uno esté en el mercado, porque está llevando es calidad y diferenciación del producto. Luego viene un término que es la oportunidad, ¿sí? Y otro término muy importante son los costos de producción. Anteriormente uno preguntaba y decía, no, con el ingreso, pero es que hoy en día no es tanto importante el ingreso, porque pues con las competencias y la competitividad que hay hoy en día, y si las personas hacen un esfuerzo y las empresas y los productores hacen un esfuerzo muy grande, pueden llegar al mercado dependiendo sus costos, por eso es tan importante también el término de costos, pueden llegar al mercado con unos costos sostenibles, ellos los conocen y pueden cambiar el precio en un momento determinado y permanecer en el mercado. Entonces, esas tres palabras aunadas hoy en día son muy importantes, porque eso es lo que nos va a llevar a que estemos en una economía de mercado y permanezcamos en ella. Todo esto sin olvidarnos que la administración eficiente es básica e importante. Para ello debemos siempre tener unos momentos de planificación y organización. Esa palabra de planificación también es hoy muy necesaria. Anteriormente, cuando uno estaba hablando de proyectos, uno decía, bueno, vamos a trabajar en proyectos. Entonces alguien decía, bueno, arranquemos lo más pronto posible porque las cargas las arreglamos por el camino. Entonces uno ya hoy piensa, no, esa manera de actuar no. Hoy en día hay que hacer una reflexión, hay que planear, hay que mirar cómo es el mercado, hay que mirar qué herramientas tenemos para llegar de una mejor forma posible, y en la planeación viene un término muy importante que hoy se está trabajando, que es el riesgo. Eso es algo importantísimo, porque en muchas reuniones uno debe sentarse y primero decir, bueno, voy a comenzar un proyecto, pero si pasa esto, ¿cómo atendemos? Entonces empieza uno a mirar todas las posibles circunstancias que podrían suceder, y muchas veces uno toma la decisión que es mejor planear, observar, mirar y hacer un mejor trabajo, porque de eso, cuando usted ya empieza a ejecutar un proyecto, entonces los errores van a ser mínimos y probablemente usted va a tener éxito en lo que está ejecutando. Entonces, no olvidemos de eso, que dentro de la planeación ya no es comenzar que las cargas se arreglan en el camino, sino al contrario, planear y mirar los riesgos posibles que pueden tener una actividad y cómo podría contrarrestar esos riesgos para que usted siga ejecutando en forma normal el proyecto. Entonces, esa economía de mercado, esa competitividad, nos tiene que ayudar hay otras cosas, pero pensamos que hoy en día estas tres cosas o cuatro cosas que estamos mencionando son muy importantes para que uno llegue a un mercado y permanezca, porque eso es lo que debe hacer. Entonces, esas cosas las vamos a complementar con la información que yo les traigo aquí.
Entonces, cuando ustedes digan factores de la competitividad, entonces ya, ¿qué entendemos por calidad? Diferenciación del producto, valor agregado. Entonces, miren que uno empieza hoy con internet, con la facilidad de los productos, con todo, uno le están mostrando, hay innovación, hay mucha creatividad. Entonces, para que usted pueda llegar a un mercado debe tener un producto diferenciado y esa diferenciación le va a dar un valor agregado para permanecer. La oportunidad también es considerada importantísima porque eso va a estar supeditado a un volumen y a una asociatividad. Claro está que eso en esta capacitación la profesora Angélica va a trabajar con ustedes más adelante en asociatividad. Y unos términos que a nosotros a veces decimos economías de escala. Entonces uno se pone a pensar, uno está hablando de economías de escala y muchas veces, ¿qué pasa cuando uno está en el sector agrícola de nuestro país? Eh, un solo ejemplo, las personas nunca se ponen de acuerdo para comprar en una zona, en una región fertilizante todos para bajar el costo un 5 o 10% comprando en volumen. Entonces, mire, esas economías de escala nos hace falta. Los volúmenes, ustedes saben que el que pone un volumen tiene poder de negociación, pero si usted llega solamente con su producción o una poquita producción, probablemente no va a tener éxito en el momento de la venta. Entonces, eso también hay que pensarlo muy claramente, que para que uno llegue a un mercado y pueda negociar de acuerdo a las necesidades de todo el grupo, uno debería ir en grupo y con un volumen suficiente para tener poder de negociación. Y el otro término que yo les hablaba en la diapositiva anterior son los costos de producción. ¿Por qué les mencionaba los costos de producción? Porque hoy en día tenemos tecnologías e innovaciones tecnológicas y a eso también debemos agregarle las competencias laborales. En todo eso debemos estarlo trabajando permanentemente y tener un presupuesto de costo. De esto nos vamos a referir entre el día de hoy y mañana, porque nosotros debemos por lo menos tener la indicación. Uno dice, bueno, ¿cómo es el comportamiento de este producto? ¿Dónde podemos ayudarle al productor? ¿En qué parte de su producción podemos colaborar? Y tener los costos. Si ellos conocen los costos, ellos también pueden tomar decisiones en cuanto al volumen y poder salir a un mercado con un precio diferente y permanecer y estar en el mercado. El otro tema tan importante es hoy en día lo que se está denominando la formalización empresarial. Están las cadenas productivas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hay unos acuerdos muy importantes y yo que estoy pensando y estoy casi seguro que si hoy en día nosotros trabajamos en cadenas productivas donde haya un acuerdo entre los productores y hasta que llegue al consumidor final, eso nos va a favorecer y eso va a favorecer el producto en todo el aspecto, porque son acuerdos para ayudar a que esos productos salgan, se beneficien todos los participantes de la cadena productiva y al final también se va a beneficiar el consumidor final. Entonces, todas estas menciones que yo le estoy haciendo a ustedes son unas menciones que nos llevan a que salgamos al mercado y cada vez que nos pregunten competitividad, ¿estamos siendo competitivos? Sí, estamos permaneciendo en el mercado porque los factores más importantes, como son los que les estoy presentando hoy, son factores que determinan que un producto llega al mercado, es apreciado y puede permanecer un tiempo suficiente en el mercado. Eso sería pues como el primer tema que les traía, que era la competitividad. Bueno, mercadeo. Entonces aquí quisiera resumir eso en una palabra o en una frase muy importante que ustedes lo pueden ver. Hay que producir lo que se vende y no intentar vender lo que se produce. Yo voy a referirme al profesor Peter Drucker. Es una persona que es considerado el padre de la administración moderna. Esta persona escribió mucho sobre la administración, sobre las empresas, sobre una cosa muy importante hoy el día que es el conocimiento. Él en un libro que es, yo les dejé ahí
sus casilleros para que puedan obtener información sobre los libros que él expone y sobre las ideas de la administración, que él tiene 5 puntos básicos para que sea uno más eficiente y sea, desde el punto de vista administrativo, logre los deseos y los éxitos que quieran tener las empresas. Entonces, por eso creo pertinente dejarles a ustedes, a Peter Drucker, que habla del conocimiento y él habla de los grandes desafíos del tercer milenio. ¿Por qué se los menciono? Porque él habla de los países desarrollados en una parte, en un capítulo de ese tercer milenio y de los desafíos, y él dice, para los países emergentes, qué bueno sería que existiera el conocimiento a todos los niveles. Nosotros quisiéramos tener profesionales, pero quisiéramos tener desde el punto de vista técnico, tecnológico, profesional, y todo eso ayudaría a que un país se desarrolle y avance demasiado. Entonces, él, iniciando el tercer milenio, el siglo XXI, falleció en el 2005, pero dejó un muy buen legado sobre lo que es el conocimiento y el avance que puede tener un país donde también mejoren la capacidad y la habilidad y el conocimiento las personas a todos los niveles. Entonces, quisiera que, si están interesados, pueden obtener información, que ahí les dejé varios libros importantes de administración, que eso nos ayuda también para mirar cómo se logran el desempeño de las empresas y cómo logran permanecer en el mercado. Bueno, entonces ahora ya después de esta introducción y de hablar del mercado y la competitividad y los factores, vamos a hablar de nosotros, de los extensionistas. Y una cosa que nos recomiendan, porque es parte de nuestra cultura, recordemos que muchas veces a nosotros nos dicen, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas en el mediano y en el corto, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo. Y muchas veces hay que empezar a cambiar ese paradigma y empezar a mirar las cosas en el promedio, en el futuro. Hacia futuro debemos estar mirando las cosas, y eso sería muy importante porque eso nos ayuda a que nosotros hagamos planes más continuos y de largo plazo, porque eso nos va a ayudar a tener actividades permanentes para que la sociedad tenga una mejor forma de vivir, de consumir los productos y de estar en permanente comunicación con nuestro sector, y nuestro sector también entregando lo mejor que tenemos para hacerlo. Entonces, esa visión de futuro la estamos empleando y nos gustaría que empecemos a mirar los proyectos no en corto plazo, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, no, qué va a pasar en el mediano plazo, qué va a pasar en 5 años, tener siempre un norte, que eso nos va a ayudar mucho a que tengamos una visión mejor de los negocios, y planear acciones a futuro sería muy importante porque los logros hay que planearlos en el largo plazo. Bueno, ¿qué podemos decir del extensionista? Yo creo que el profesor Ligorio nos ha hablado todo este tiempo de cómo es el extensionista, qué queremos lograr con ello. Entonces, quisiera también hacer un aporte a lo que estoy aquí mencionando. Aparte de ser un promotor y un gestor de los procesos de desarrollo rural, nos gustaría, y esto va a ser parte de las capacitaciones que ustedes van a recibir, es que también como agente de cambio articulen los aspectos técnico-económicos. ¿Por qué? Porque esto es básico en el sentido de que si ustedes están dando respuestas técnicas, ustedes pueden estar diciéndole técnicamente, mire, esto ya se debe hacer así, esto le conviene porque reduce el costo, no le conviene porque el costo puede ser diferente, hay una mejor oportunidad y puede ser más eficiente. Entonces, todo ese tipo de cosas, si nosotros aprendemos a manejar esos términos económicos y presentar respuestas a nuestros productores en términos técnico-económicos, vamos a pensar que ellos van a sentir que están tocando también su bolsillo, y en ese bolsillo pues quiere decir que hay cosas que yo tendría que dejar de hacer
para ahorrar costos, pero también en el momento importante también tengo que hacer algunas acciones que me pueden costar, pero que me van a dejar y poder lograr un mejor desempeño. Entonces, esta es la invitación a que estas charlas que vamos a sostener hoy y mañana empiecen a engranarlas dentro de los procesos que ustedes llevan permanentemente a los productores y para que ellos entiendan que están trabajando con sus empresas y sus empresas hay que hacerlas, fortalecerlas y buscar la forma que estén en el mercado. Bueno, entonces esa es la invitación que hacemos a los extensionistas, a que tratemos de lograr integrar aspectos técnicos con aspectos económicos y ya entre mañana vamos a ver que sí podemos hacerlo y que podemos tener una mejor información para cuando tengamos reuniones. Ahora, otro factor muy importante, todas estas bases técnico-económicas necesitamos mucha capacitación a los productores para que ellos vayan también teniendo muy en cuenta que la parte económica nos va a ayudar a que nos diga para dónde vamos, dónde podemos mejorar, dónde podemos reducir y dónde podemos actuar de una mejor manera, ¿correcto? Bueno, entonces la sostenibilidad genera ventajas competitivas. Como hemos venido hablando y nuestra primera parte que trabajamos fue la competitividad, pues aquí tenemos, estuvimos con un grupo de compañeros visitando, esto nos presentaron esta SAN, Inversión Especializada en Sostenibilidad. Fuimos invitados a la Universidad Externado de Colombia y nos hablaron 2 días sobre estos términos de ventajas competitivas y nos insistieron mucho en estrategias de mediano y largo plazo, porque nos mostraron ejemplos de empresas que entraron en esa fase y con una visión futurista empezaron a tener esas empresas éxito y ir cambiando esa forma de que nosotros no actuamos o no pensamos en el largo plazo, sino creemos que toda la situación se resuelve es en el corto plazo y no es así, porque las empresas deben permanecer y fortalecerse a través del tiempo. Entonces, tuvimos una muy buena experiencia y esto queremos transmitírselo a los extensionistas porque y igual hay muchos cultivos que son de 10 años, 12 años y entonces uno debe hacer una planificación y esa planificación debe contar que igual como el primer, segundo año uno debe seguir planeando y debe seguir buscando de que eso permanezca y para eso pues debe implementar estrategias que tengan que ver con los años en que va a estar también el cultivo y así poder tener un tiempo suficiente para desarrollarlo en la mejor forma posible. Entonces también la invitación es que hagamos esos esfuerzos y probablemente ahora que trabajemos un poco en los costos de producción, de cultivos, hay muchos frutales que son de 10, 12 años y así los tenemos que mirar y tenemos que empezar a entenderlos de esa forma también. Marco de referencia de la capacitación del extensionista. Entonces aquí quiero contarles que del sector agropecuario, ese va a ser nuestro marco de referencia. De ahí tomé información, consulté la encuesta del DANE-ENA, de la encuesta del 2019. Con base a eso, pues preparamos un presupuesto de costos para la producción de plátano. Hoy solamente lo vamos a indicárselo, mañana lo desarrollaremos el tema. Vamos a trabajar en coeficientes técnicos y en estados financieros. Esas palabras que les menciono acá, ese va a ser el desarrollo de nuestro trabajo de aquí en adelante, porque ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos tener un presupuesto de costos, y los coeficientes técnicos nos lo brindan. Más adelante ya les comentaré cómo provienen esos coeficientes técnicos, cómo los vamos a desarrollar. Por ahora, pues, quisiera comentarles lo siguiente. De la fuente de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2019, tomé estos datos, donde dice área sembrada, 5.311.000 hectáreas, área cosechada, edad productiva 3.803.000 hectáreas, producción total en toneladas, 63 millones de toneladas se produjeron en el año 19 de acuerdo a la encuesta nacional cuya fuente es DANE.
Pero quisiera mirar con ustedes es la cantidad de unidades de producción agropecuaria y la distribución del tamaño de las unidades que tenemos, de las UPAs, que son las unidades de producción agropecuaria. El total nacional nos arroja que tenemos un total de 2.085.000 de unidades de producción agropecuaria. Y estos son los rangos que aquí aparecen. El rango de 0 a 5 son más de 1 millón o son 1.267.000 unidades, que representa el 61%. Las medianas que consideramos o de los rangos que ellos manejan de 5 a 10 son 283.000 y de más de 10 hectáreas son 366.000 para un 25%. Entonces, como ustedes podrán ver, aquí predomina el 61% son pequeñas empresas. Y esas pequeñas empresas, pues, de acuerdo a nuestro trabajo como extensionista, son las empresas las cuales también debemos darle una mirada más importante, porque ese es parte de nuestro trabajo y el extensionista debe estar pendiente más en esas empresas. Claro está que no significa que no haya cubrimiento para todas, pero nuestro trabajo tiene que ver más con esas pequeñas empresas. Entonces, con base a esto, ¿qué nos está diciendo esto? Que nuestra composición del país es de pequeñas empresas y que necesitamos, a través de los mecanismos de capacitación y de todo lo que hoy se está brindando el 1876, es algo para que nosotros demos formación, transferencia de conocimientos, integralidad para que estas empresas sean más fuertes y permanezcan. Entonces, ahí está nuestro trabajo y eso nos está representando más del 60, no más, sino el 61% de las empresas son pequeñas en Colombia y son las que vamos a tener más atención hacia ellos. Del presupuesto, pues les quiero comentar que vamos a trabajar en el cultivo de plátano, el presupuesto de costos, lo llamamos presupuesto, es la planeación de los costos de producción. Eso será un ejercicio que mañana lo vamos a desglosar, lo vamos a mirar, lo vamos a conocer para que ustedes tengan una metodología y conozcan cómo lo desarrollamos. Y para desarrollar este sistema de costos, vamos a trabajar lo que se denominan los coeficientes técnicos. Entonces, aquí ustedes podrán ver las definiciones y es lo que vamos a trabajar. Mano de obra, el coeficiente técnico corresponde a su uso eficiente y se expresa como el número de jornales hectárea-año necesarios para realizar las labores del cultivo. Entonces, ahí está una de las importancias de los coeficientes técnicos. Es la cantidad de jornales que se van a aportar. Luego vienen los insumos, corresponden a su utilización adecuada y se expresa en cantidad de insumos hectárea-año aplicados, ¿sí? Y la frecuencia, porque a nosotros nos dicen, tanto para mano de obra como insumos, corresponde el número de veces en el año que se utilice esa mano de obra y esos insumos. Entonces, esta va a ser como la base de trabajo que vamos a tener. Y esto nos va a dar unos indicadores de cómo están hoy esa eficiencia de la mano de obra. Más adelante ustedes, cuando vayamos haciendo la presentación de esos coeficientes técnicos, esto es una metodología, mañana también les vuelvo a comentar, pero es una metodología que obtuvimos, la conocimos de las empresas chilenas. Ellos son productores de frutas y ellos manejaron este tema de esta metodología de coeficientes técnicos y hacían trabajos con empresas y comprobaban un coeficiente entre qué parámetro, en qué número de jornales se mueve eficientemente. Y eso se fue revisando y con el apoyo de la estadística y de la distribución normal, fueron dándole forma y se fueron acercando a una información más cercana de lo que es un costo de producción. Entonces, aquí vamos a trabajar con coeficientes, más adelante vamos a tener información, vamos a hacer trabajos estadísticos y también
parte de eso es que nosotros vamos a definir claramente, nos vamos a ayudar de la distribución normal y de los cuartiles estadísticos para mirar en qué rango se deben mover esos jornales. Esto va a ser parte de la metodología, pero les voy adelantando cómo es que se ha diseñado y para dónde vamos en este aspecto para llegar a los costos de producción. Bueno, listo. Entonces, yo creería que de aquí vamos a meternos un poco en la cuestión de la forma de obtener los estados financieros en Colombia. Ustedes lo podrán ver acá. Los estados financieros básicos en Colombia, porque yo les decía, vamos a mirar lo que es el presupuesto de costos, pero nos vamos a apoyar una herramienta que es el estado de resultados, el PIG, porque yo les cuento, uno recorre las zonas de producción aquí en Colombia y muchas veces, primero que todo, quiero comentarles que la información que manejan los productores es muy poquita. Es muy poquita, son muy pocos los que llevan una información completa, los que los manejan. O ustedes mismos yo creo que pueden estar pensando en sus zonas, pueden estar mirando, muchas veces no se escribe mucho, no se tiene información, sino simplemente se toman decisiones o se lleva algún dato por ahí, pero no hay información. El juicioso, el que tiene información, normalmente es un flujo de caja. Entonces yo les quiero presentar aquí 3 estados financieros, que no son 3 estados financieros, los estados financieros son balance y estado de resultados o PIG. El flujo de caja es un flujo intermedio, que eso lo hemos encontrado mucho en los productores del sector agrícola. Encontramos que ellos llevan un cuaderno, llevan una información, pero ellos llevan todos sus ingresos y todos sus egresos. Cuando uno lleva esa información, al final lo que obtiene es un excedente o déficit de dinero para apoyar el desarrollo de la empresa. Entonces, ese es un documento que nosotros lo vamos a tener hoy, estos días como base, hoy y mañana, para que de ahí, de ese documento que tienen los productores o que lo construyen, porque es la forma sencilla de uno tener cuánto gastó, cuánto ingresó, cuánto salió, y simplemente al final del año, pues, obtienen un resultado que se llama excedente o déficit. Pero ese no es el motivo de nosotros. El motivo de nosotros, del trabajo que queremos desarrollar, es tener un formato sencillo de pérdidas y ganancias. Porque mire, el estado de resultados de una empresa nos dice cómo va el negocio en lo que está en producción. ¿Ve? Entonces ahí tenemos los 3 estados financieros y vamos a enfocarnos o vamos a trabajar mucho en estos 2 días, es en ese estado de resultados cómo se obtiene. También mañana hacemos el diseño, mañana estudiamos un poco esto y lo mostramos ya para que a ustedes les sirvan de apoyo para que los productores que quieran y que quieran participar en obtener su información, porque es que esa información que vayan a producir los productores nos va a ayudar mucho para que también nosotros podamos tener un presupuesto más ajustado a la realidad, de acuerdo a las labores que ellos hacen, y también ahí podemos demostrar si son eficientes o no son tan eficientes en el manejo. ¿Correcto? Bueno, entonces, esos 3 estados nos van a ayudar, pero el que vamos a trabajar finalmente para ustedes y para los productores va a ser el estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna sugerencia? Todo claro, profe. Bueno, entonces continuamos. Miremos ahora el empresario del sector agrícola. ¿Cómo es nuestro empresario y qué debería tener un empresario? Entonces, nosotros lo hemos enfocado y lo hemos definido como un pensamiento estratégico. Eso significa que usted tenga mínimo unos documentos que le sirvan para saber para dónde va, cómo va con su empresa y dónde puede mejorarla. De todas estas cosas, muchas veces no encontramos información. Yo les decía, conocemos el sector agrícola de Colombia y la información es mínima. Nos toca hacer un esfuerzo para que lleven registros, para que sepamos cómo le está yendo y que puedan saber a final de un periodo qué les pasó desde el punto de vista de sus ingresos y sus gastos.
Entonces, lo primero es cambiar y hablar con ellos, que ellos verdaderamente tienen una empresa. Lo segundo es que hay que echar mano de la tecnología. Muchas veces rechazan esos cambios tecnológicos y uno tiene que insistirles que, como en todo, hoy nos estamos dando cuenta, la tecnología debe ser una materia muy importante que tengamos en cuenta para cualquier desarrollo que hoy estemos pensando y que nos brinden los estudios que ya hacen formalmente. Otro tema son las competencias laborales. Muchas veces un productor necesita jornales para terminar de hacer sus labores y a veces no tenemos personas capacitadas con competencias laborales para que nos aporten lo mejor de ello. Entonces hay que trabajar en eso. Ustedes saben que el SENA y muchas entidades a nivel departamental nos ofrecen hoy capacitaciones que deberíamos estar pensándolo muy profundamente para que ofrecerle a los productores que contraten personas que hagan una mejor labor, porque eso va a repercutir en la mejor producción y en la mejor eficiencia de la empresa. Otro tema es la información. La información es lo que veníamos hablando, lo que yo les venía comentando a ustedes, que muy poca información. No tienen así como qué me ha pasado, para dónde voy, en costos, dónde puedo ampliar, qué puedo mejorar, porque muchas veces la información es mínima y con eso uno no puede ni siquiera detenerse a pensar qué podría yo hacer con la empresa y con la información empresarial. Entonces, necesitamos que eso cambie hoy en día, ese sentido de tener algo registrado para conocer cómo se comporta y poder ayudar también con información. Y el mercadeo, pues ustedes ya lo hemos venido trabajando, escuchando. eh, Empresas exitosas entonces trabajan hoy en cadenas. Ustedes han escuchado los clústeres cada rato nos lo mencionas. Los que son exitosos pues son personas que se reúnen y trabajan el proceso desde el productor hasta el consumidor final, favoreciendo y evitando sobrecostos por intermediación. Entonces todo esto hay que ponerle cuidado, los volúmenes, el manejo de volúmenes, la oportunidad de salir a los mercados. Mire que hay una serie de cosas que debemos estar conociendo y estar practicando para que seamos más eficientes y le vaya mejor a nuestro productor en todo aspecto. Vamos a tocar cada uno de los temas como para que ustedes lo tengan y porque tenemos que tener a los productores en nuestras capacitaciones y a sensibilizarlos y decirles que es su empresa y que su empresa pues es muy importante y para eso debe tener, como cualquier empresa, unas cosas mínimas para que usted pueda orientarse y poder saber para dónde va y orientarla mejor para que esté en el mercado, para que llegue a los mercados y permanezca. Bueno, entonces lo primero es una definición muy sencilla de empresa. Eso lo he subrayado y, y lo verde significa que eso hoy en día es muy importante, estar hablando de sostenibilidad. Las épocas de la revolución verde y de los cambios tan fuertes ya pasaron y hoy en día necesitamos es tener unas condiciones para permanecer a través del tiempo. Entonces, esto es una nueva etapa que nosotros debemos insistir demasiado y que finalmente el medio ambiente, la parte ecológica, la parte agroecológica hay que cuidarla y buscar la forma de sostenerla en el tiempo porque no podemos agotarla ni con insumos que verdaderamente afecten directamente los cultivos y después afecten los seres humanos y los que están encargados de hacer esas labores en el campo. Entonces, pensemos mucho en que debemos sugerir cosas que tengan que ver es con la sostenibilidad. Entonces, lo primero es para un empresario es que no es su finca, es su empresa. Entonces hay que cambiar eso. Y es un organismo, así como ustedes lo ven aquí, junto con elementos técnicos, financieros y materiales. Materiales como fin principal, producir bienes y obtener utilidades. Entonces, ¿quién nos va a decir cuál obtuvo utilidad? Si la persona dice, no, pues aquí, no sé, me va bien, a veces me va mal, pero muchas veces no tiene los registros, no tiene información, no tiene de pronto unas metas de mediano plazo que le pueda decir a usted puede irle mejor o puede cambiar estas circunstancias que está viviendo hoy en día. Entonces, por eso es muy importante
que manejemos este concepto con los productores. El otro tema es la tecnología. Entonces, siempre a veces pensamos el productor, no sé, no recibe estos cambios, se acostumbra, de pronto entra en unas zonas de confort y dice, no, yo produzco así, esto no va a mejorar, no va a cambiar, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande de las empresas, los países, los gremios aportan hoy demasiado para que haya cambios tecnológicos que beneficien al productor, que lo hagan más eficientes y que los mantengan más en la perspectiva de estar en un mercado. Entonces, hay que echar mano siempre de la tecnología y esa tecnología, mientras sean ordenados científicamente, nos va a dar la tranquilidad de que son mejoras que se le hacen en cualquier aspecto del suelo, de la planta, de la parte agroecológica, para producir en mejores condiciones, que se beneficien los productores y se beneficie el país y los consumidores. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, eso no lo dejemos a un lado hablando cuando ustedes tengan capacitaciones y tengan que hablar con los productores, insistir mucho en los cambios tecnológicos que debemos estar dando, porque se está innovando y esa innovación hay que llevarla a ser mejor y más eficientes en nuestra producción. El tema de las competencias laborales, ese es otro punto que muchas veces se ha luchado porque la persona puede, así como ustedes lo están leyendo aquí, es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad, ¿sí? Plenamente identificada. Yo he sentido el apoyo permanente muchas veces del SENA. Los mismos extensionistas nos han ayudado para que vayan personas que quieren trabajar en el sector agropecuario, se quieren apoyar en nosotros y que vayan al SENA y se capaciten en una parte, en una labor, para ser más eficientes en su trabajo que estén realizando. Entonces, esas competencias laborales son importantes. Siempre debemos buscar que las personas se capaciten y que adquieran una mejor habilidad para que el trabajo también sea más seguro, más eficiente y con un mejor orden para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, las competencias laborales no las dejemos a un lado, son importantísimas, ¿correcto? Y las herramientas administrativas y financieras, lo que son el croquis de la empresa, el inventario de los activos productivos, el diagnóstico. Muchas veces, claro está que todos estos temas ustedes los van a ver de aquí, nos acompañan los profesores, Juan Camilo, bueno, ya les comentaba de las personas que están con nosotros para que verdaderamente las empresas se les haga también a veces un diagnóstico, dónde estoy, para dónde voy, qué puedo mejorar, y que se incluye un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento muchas veces debe ir es con pesos. Uno no debe decir, no, es que yo quiero que esto sea así, pero entonces a veces nos separamos de la realidad y no le ponemos pesos. Y a veces no hablamos de cosas que verdaderamente no le damos prioridad, no hacemos muchas veces la priorización necesaria y hay cosas muy importantes. Y hay muchas cosas que no necesitan a veces o necesitan muy poquito capital para que lo saquemos adelante. Entonces, en las capacitaciones deberíamos también, ¿qué diagnóstico tenemos de la empresa? ¿Cuál es su plan de mejoramiento? ¿En qué avanzamos? Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a la empresa, entonces son herramientas que nos pueden servir para favorecer todo el tema de hacer de las empresas más, aumentar su eficiencia y tener indicadores que le muestren que están caminando en el sentido que debe hacerlo para que se logre tener pues éxito en la actividad que está desarrollando, ¿correcto? Bueno, finalmente pues aquí viene una parte que yo les decía. Los productores tienen normalmente, un productor, como les digo, tienen un flujo de caja. Muchos de ellos son flujos de cajas. Entonces, cuando uno quiere saber cómo le fue, cuál fue su resultado,